Porque si hay algo de lo que no se ha parado de hablar estas semanas de aviación, después de que un avión de Air Canada tuviera que aterrizar de emergencia en Barajas por un problema técnico el pasado lunes. Además de seguir de manera minuciosa el procedimiento en situaciones de emergencias, la veteranía del comandante hizo que afortunadamente todo quedara en un susto. Estos daños en una de las ruedas del tren de aterrizaje son el origen de la emergencia. Causaron problemas en uno de los motores del avión de Air Canada. La aeronave, que había despegado del aeropuerto de Barajas cerca de las 2 de la tarde hora canaria, alertaba poco después de partir de que tenía problemas técnicos que le obligaban a regresar. El avión, con 130 pasajeros a bordo, tuvo que sobrevolar durante casi 4 horas el espacio aéreo próximo al aeropuerto, quemando combustible para perder peso. Durante ese tiempo, un caza F-18 del Ejército del Aire despegó de la base de Torrejón de Ardoz para evaluar los daños visibles en el exterior de la aeronave. Fíjense en el momento en el que sale fuego de una de las alas del Air Canada. Minutos después de las 6 de la tarde, el avión aterrizó sin incidencias en una maniobra de emergencia. Pasajeros y tripulación desembarcaron ilesos. El gobierno ha puesto en marcha una comisión de investigación. Para profundizar en todo lo ocurrido este lunes nos acompaña el expiloto Carlos Castañosa. Buenos días. ¿Qué tal, señor Castañosa? Buenos días, encantado de estar con ustedes y de aclarar conceptos sobre la que se ha montado alrededor de este evento, de este acontecimiento. Sí, la verdad, señor Castañosa, que hay que reconocer que entre las 2 de la tarde, que nos hicimos eco de la noticia, hasta las 6 más o menos que aterrizó, estuvo en vilo prácticamente todo el país. Todo el país, pero vamos, sin paliativos. Y ciertamente no vamos a decir que fue una operación normal porque surgió una anomalía. Pero lo normal es que la anomalía se trató con normalidad, es decir, que los procedimientos de actuación, lo que se llaman protocolos en otros ámbitos, aquí son procedimientos normales o procedimientos de emergencia. Y los procedimientos de emergencia, bueno, son un listado articulado de todas las actuaciones que hay que tomar, tanto en la operación normal como en situaciones anómalas como esta. Y los de acción inmediata, los procedimientos de acción inmediata es ante un imprevisto así rápido, pues hay que actuar con toda la precisión absoluta e instantánea. Y luego ya se repasa la lista, siempre en equipo. Claro. El comandante con el copiloto y también... Y a su juicio, señor Castañosa, lo que ocurrió, es un incidente grave el hecho de que, por lo que nosotros sabemos y los datos de que disponemos, pues hubo un problema en una rueda, esto hizo que parte de esa rueda afectara a un motor. ¿Esto se califica de grave en ese momento o es algo que está contemplado como que puede suceder? Bueno, es una incidencia, bueno, en este caso se podría considerar hasta incidente, pero no tiene la gravedad que ha despertado así en la opinión pública, una opinión pública muy vulnerable hasta... Claro, además fue internacional el impacto, que no fue una cosa solo... Sí, pero es que además se mezclaron una serie de condiciones que fue, primero, que Barajas estuvo cerrado al tráfico por culpa de un dron. Y esto no tuvo nada que ver con eso, pero los medios y los twitters y demás se centraron en esa perturbación que había habido inicial. Y a partir de ahí surgió este tema y bueno, pues ya fue tremendo. ¿Cómo comentar lo que sucedió? Por lo que hemos podido colegir de lo que ha salido en los medios, sí hubo un fogonazo en un motor, al parecer producto de un reventón de la rueda en el despegue. Hubo una ingestión de neumáticos por parte del motor, pero bueno, el motor nadie ha dicho que se parase o que tuvieran que pararlo, o sea que el avión creo que estuvo funcionando con los dos motores. A lo mejor este dio un pequeño meneo, pero se recuperó y demás. Entonces, lo que más llamó la atención en esta situación a la opinión pública fue lo de las 4 horas volando por encima de Madrid y demás, ¿no? Además, con una especie de alarmismo importante. A ver, no voy a decir que es un procedimiento normal porque no lo era. Este avión iba a Toronto, iba cargadísimo de combustible. Pero porque... Un 767 no tiene el sistema de descarga de combustible intempestiva que se puede hacer. En un jumbo tiene un problema de estos, tiene que aterrizar de inmediato,
le da un botoncito y suelta el combustible a altura determinada, o sea, eso también un problema de contaminación puede haberlo, ¿no? Pero el combustible sale muy pulverizado y hay en determinadas zonas en las que obviamente no se puede lanzar. En el caso de que no los aviones de menor calado que no tienen este sistema de expulsión de combustible, pues el procedimiento normal es... Claro. Que huele bajo. Sí, porque además los testimonios de algunos pasajeros era, no, es que yo veía las Torres de Madrid aquí al lado y tal y cual. No. A ver, hay un mínimo de elevación, que se llama un mínimo de altura de sobrevuelo de las ciudades, que eso no se puede rebasar. La percepción de la gente que está afectada por una situación de estrés, pues calcular las distancias y las medidas ahí es un poco complicado, ¿no? Así con el paralaje y la lejanía y demás. Y bueno, lo cierto es que los procedimientos que aplicaron de eventual emergencia que no lo fue, por supuesto, solicitar aterrizaje prioritario, que lo efectuarían cuando el avión tuviese el peso correcto, porque existen unos parámetros, que entre ellos uno de ellos es el peso máximo al aterrizaje, o sea, ese peso no conviene rebasarlo. Porque el problema, señor Castañosa, es justamente eso, ¿no? Que el avión era demasiado grande, es decir, iba a ser un vuelo a Toronto, por lo que el combustible que llevaba eran toneladas de combustible, y a lo mejor es por eso, por lo que se ha hecho tan mediático, nos hicimos tanto eco, porque problemas a veces en el tren de aterrizaje, pues no hay diariamente, pero los miles de aviones que, bueno, pues que vuelan diariamente, a lo mejor es un problema más común de lo que parece. Lo que pasa que en este caso llamó la atención eso, que sobrevolaba muy bajo, que era algo que estaba controlado. El piloto en todo momento estaba volando pues bajo para, como dice, quemar combustible más rápido. Sí, porque claro, el combustible que se usa hasta Toronto, no tengo los datos de lo que consume este avión o de lo que utiliza para el despegue, pero lo que sí es cierto que el avión, si vuela alto, consume mucho menos que si vuela bajo. O sea, por Yo imagino, señor Castañosa, que en todo esto también tiene mucho que ver en cómo se aborda esta información, las redes sociales, el hecho de que los pasajeros se saltaran un poquito la prohibición de utilizar el móvil dentro del avión, en este caso, porque dirían, bueno, voy a mandar vídeos. Y entonces, claro, había como una sobredosis de información que normalmente en incidentes similares, a lo mejor hace unos años, no se daban. Había vídeos de pasajeros, había televisiones retransmitiendo el vuelo bajo a Madrid, había imágenes del caza que a su vez pues vigilaba el avión. Digamos que se dieron una serie de circunstancias que hicieron más espectacular algo que realmente no tenía tanta importancia. Sí, pero creó una cierta psicosis, además mucha prevención y un temor que para mí es infundado, pero también lo considero lógico, de las personas que tienen miedo a volar. Claro. Pues una información de este tipo las destrozábamos. O sea, claro, de hecho fue doble lectura. Por un lado, la gente que a lo mejor tiene miedo a volar lo ve, ya no vuelo nunca. Pero por otro lado se demostró que tripulación, los pilotos, el comandante, están preparados, preparan todo esto en simuladores y prácticamente el pasaje habla del gran trabajo que hicieron. Sí, exactamente. Además se dio la noticia satisfactoria de que dentro del pasaje, de la cabina de pasaje, no hubo crispación ninguna. Fueron tratados perfectamente, tanto por la información que daba el comandante, y el comandante era canadiense, como han dicho que era español, no, el que daba la información en español era uno de los auxiliares que traducía el mensaje del comandante. Pero que hubo una situación de sosiego absoluta porque se les explicó exactamente lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, lo que tenían que hacer y lo que haría, que estaba todo dentro de la lógica y de lo normal, un aterrizaje perfecto con el peso adecuado, y no tuvieron necesidad ni la premura de aterrizar en unas condiciones más precarias, un aterrizaje forzoso. Pues, yo ni siquiera lo llamaría aterrizaje señor Castañosa, si el avión hubiera sido más pequeño y hubiera sido un vuelo pues Madrid-Tenerife o Madrid-Barcelona de menos horas, prácticamente hubiera podido aterrizar directamente, o también hubiera tenido que estar varias horas o una hora o a lo mejor media hora en comparación con el combustible. Sí, entiendo la pregunta. Que si, por ejemplo, tiene un percance a mitad de camino, si va volvería al para destino, detrás también, porque con un motor se puede volar. Sí, claro, los aviones están diseñados para eso, pero tienen sus limitaciones.
En este caso, si es un trayecto corto y también si es largo, existe lo que se llama el punto go, no go, que eso está estipulado no para todos los aviones, sino para las condiciones del avión, del peso que lleve y demás. Y llega a un punto de la ruta que si tiene un percance, alcanzado ese punto, ya tiene que seguir hasta el final. Y si no ha alcanzado este punto, tiene que regresar. El punto no, eso puede pasar yendo de Madrid a Barcelona o de Madrid a Toronto. La verdad, señor Castaños, que podríamos estar aquí horas hablando de aviación. Lo invitamos en otra ocasión porque nos quedan muchos temas pendientes y ya también tendremos que tratar en algún momento esos drones que también, como dijo... Están provocando muchos problemas. Sí, están provocando muchos problemas. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes y encantadísimo de poder aclarar conceptos en lo posible. Bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.